Hoy es 21 de julio. Están pasando muchas cosas en el mundo, y nuestra misión es traeros las noticias que nos cuentan los medios tradicionales, ni la mayoría de los medios independientes. Lo hacemos basándonos en fuentes de confianza, hablando con ellas constantemente y tratando de separar los hechos de los rumores. Solo os ofrecemos la información que creemos que está realmente fundamentada en la realidad. Mi amigo y colega Pepe Escobar está conmigo y en un momento le daré la palabra. Pero antes, una breve petición. Por favor, suscribíos a nuestro canal. Así es como nos apoyáis. Haceos miembros de pago. Entrad en nuestro Substack con el mismo nombre. $5 al mes es lo mínimo que podemos cobrar. Os agradeceríamos mucho que lo hicierais, y así podremos seguir ofreciéndoos este periodismo excepcional que nadie más tiene. Gracias. Y ahora aquí está mi querido colega Pepe. Gracias, señor Z. Hola a todos, a nuestra audiencia en todo el mundo. Bueno, una vez más, esta es una fecha muy especial, el 21 de julio, porque es el día después del plazo final, el día D. El día fue ayer, el 20 de julio. Y por supuesto, muchas cosas se están solapando. Ese había sido el plazo fijado tanto por Irán como por China, para que Estados Unidos básicamente se pusiera manos a la obra. Los iraníes estaban diciendo, directa e indirectamente, sobre todo de forma indirecta a través de los mediadores pakistaníes, a la Casa Blanca: si seguís bombardeando infraestructuras civiles iraníes, se acabó todo. Y su respuesta continúa. Y su respuesta, si miramos todo el panorama, no solo en el Golfo Pérsico, sino también en lugares como Jordania y Erbil, en Irak, es un contraataque concertado, extremadamente bien organizado y en expansión por parte de Irán, con el objetivo de dejar a Estados Unidos, básicamente, sordo, mudo y ciego en todos los frentes. Bases de repostaje, inteligencia, reconocimiento aéreo, lo que sea. Es impresionante. Y por supuesto, eso está teniendo eco en algunos sectores del Pentágono, aunque no en muchos otros. Lo están notando los analistas militares que entienden lo que eso significa. Y es el ejemplo más claro, en la práctica, de cómo la estrategia iraní está claramente centrada en expulsar a Estados Unidos desde un punto de vista geoestratégico de Asia Occidental. Esto es enorme. Está en marcha y cada día se vuelve más y más duro. Al mismo tiempo, tenemos por supuesto una diplomacia frenética. Por ejemplo, ayer terminaba ese plazo. Y obviamente los estadounidenses siguen bombardeando Irán. Así que los contraataques iraníes van a ser aún más duros de lo que han sido hasta ahora. Y ya son extremadamente severos. Y China, en segundo plano, básicamente a través de los mediadores pakistaníes, les había dicho a esos mediadores: haced todo lo posible para que los estadounidenses vuelvan a la mesa y se reactive el memorando de entendimiento. No uno nuevo, sino el mismo que firmaron ambos presidentes. Irán estaba cumpliendo con sus compromisos, y Estados Unidos, por supuesto, los rompió todos. Podemos decir que rompieron casi el 90% del memorando de entendimiento, los 14 puntos que, por cierto, el presidente Trump firmó en Versalles. Pero una vez más, gran maestro Lavrov, Estados Unidos no es un país capaz de cumplir acuerdos. El problema es que Estados Unidos está absolutamente desesperado por conseguir algún tipo de acuerdo, porque se le acaba el tiempo. Y ese tiempo lo controla Irán, cada vez más, día tras día. Así que todos los titulares y todos los plazos que tenemos por delante apuntan al mismo dolor insoportable que sufrirá Estados Unidos en menos de 4 semanas, entre 3 y 4 semanas, a mediados de agosto, cuando lleguemos al punto crítico del agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo, con consecuencias directas sobre la economía estadounidense y, por supuesto, también sobre la economía global. Vale, volvamos a ese tira y afloja diplomático, que suele ser realmente fascinante. Pensemos en la misión que ha llegado a Irán y que hoy se ha reunido con la cúpula de Pakistán
procedente de Irán, encabezada por el ministro del Interior, Momami. Se reunió con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. También con Asim Munir, mariscal de campo, en una reunión especial, y con su homólogo, Mohsin Naqvi, el ministro del Interior de Pakistán. Pero el elemento más importante, y publiqué una foto en mi cuenta de X, aunque no es del momento exacto, es una imagen muy interesante, porque vemos a Momami y a Asim Munir sentados uno al lado del otro, conversando activamente sobre algo. ¿Y qué es exactamente esto? Es un mensaje especial, una carta especial, que puede interpretarse como escrita directamente por el líder Mostafa Khamenei, o por su círculo más cercano, por supuesto, con su aprobación total. En cualquier caso, proviene de la oficina del líder Mostafa Khamenei, del mismo modo que antes las cartas procedían de la oficina del líder supremo, el Ayatollah Khamenei. Es lo mismo. Fuese enviada directamente al liderazgo pakistaní y entregada en mano por Momami. Eso significa que voló desde Teherán hasta Islamabad para entregar la carta. Y, básicamente, es algo que puede parecer contraintuitivo para mucha gente. Básicamente, por órdenes del líder Mostafa Khamenei, Irán está aceptando de forma provisional una pausa de 10 días, que después podría ampliarse a 60 o incluso 90 días. En la práctica, eso significaría volver al memorando de entendimiento, aunque sin ningún detalle concreto. No sabemos, por ejemplo, qué está pidiendo Irán a cambio. Todo eso está completamente sellado, tanto por parte iraní como por parte pakistaní. Así que para Irán, para que Mostafa Khamenei acepte algo que en esencia fue propuesto por Pakistán y Qatar, con el respaldo total de China, una especie de intentemos al menos una pausa en medio de toda esta locura, y luego tratamos de resucitar el memorando muerto, parece que la dirección iraní ha aceptado la idea. Pero claro, ellos exigieron algo a cambio, y nadie sabe exactamente qué fue lo que pidieron. En esencia, lo que están reclamando no es nada complicado, que los estadounidenses cumplan con sus compromisos, porque al fin y al cabo, sigue siendo el mismo memorando de entendimiento. No habrá añadidos, ni anexos, ni notas al pie al documento de 14 puntos que ya firmaron ambos presidentes. Eso significa que los estadounidenses deberían volver a la mesa de negociación. ¿Aceptará eso el presidente Trump? Muy poco probable. Hasta ahora, lo que nos llega desde la Casa Blanca es que él ya lo vetó, y tenemos a los funcionarios de siempre, ya sabes, haciendo su baile habitual ante los medios occidentales, diciendo que esta pausa de 10 días no tiene sentido. This 10-day pause is illogical. Well, nothing more illogical than the Trump. Bueno, nada más ilógico que la presidencia de Trump. Pero en fin, eso es otra historia, claro. Así que esto, una vez más, es la única salida posible, y la están ofreciendo mediadores pakistaníes y cataríes, con ayuda de China. La dirección iraní la aceptó de forma provisional. Y aún así, el presidente de Estados Unidos está, por el momento, pateando la pelota. Bueno, no diría hacia arriba, ni de lado, ni fuera del estadio. Desde luego que no. Quizá por encima de su propia cabeza, quién sabe. En fin, ¿verdad, señor Z? Esto nos lleva, por supuesto, al típico bla 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 intergaláctico de los grandes medios estadounidenses, que obviamente copian los titulares y el enfoque de sus amos israelíes. Parece que para Trump hay dos opciones sobre la mesa. There seems to be for Trump two options on the table. Number one. Primero, básicamente declarar la victoria y salir corriendo. Ese sería el plan B, comparado con el plan A que ahora está sobre la mesa, que es, vale, hagamos una pausa de 10 días e intentemos reiniciar las negociaciones. No, como todos sabemos, la presidencia de Trump no negocia. No entienden lo que significa negociar. Negociar implica intercambios diplomáticos, implica respetar a la otra parte. Y eso nunca lo hacen. Así que, digamos que esto está completamente fuera de lugar. Segundo, lo que están impulsando, por supuesto, esos medios en Estados Unidos, que se hacen pasar por periodismo, pero que en realidad son canales del Mossad y del ejército israelí, operaciones psicológicas disfrazadas de periodismo,
es la idea de que Estados Unidos e Israel estarían preparando un regreso enorme, gigantesco, de la guerra para obligar a Irán a rendirse. Si eso fuera así, vamos, cualquiera con un coeficiente intelectual por encima de 2 sabe que eso es absolutamente imposible. Pero eso nos lleva a otro elemento que salió a la luz ayer, en el día D, el bloqueo marítimo de Arabia Saudí por parte de Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes. Eso desestabilizó por completo todo el tablero. Aunque no se trate de un bloqueo del Bab al-Mandeb, y esto hay que dejarlo muy claro. Sanaa no está bloqueando el Bab al-Mandeb. Sanaa, y si uno lee con atención su comunicado oficial, algo que yo hice al menos 3 veces, lo dice claramente. Esto es un asedio por un asedio. Sanaa y Ansar Allah llevan casi 12 años bajo bloqueo y bajo asedio por parte de los saudíes. Muy poca gente en el mundo sabe esto. Pero esto es un bloqueo total contra Ansar Allah y las Fuerzas Armadas de Yemen, y también incluye el bloqueo del Aeropuerto Internacional de Sanaa. Antes, sus aviones, los aviones yemeníes, fueron destruidos por Israel el año pasado. La única forma de llegar a Irán era volando con Yemen Airways desde Amán, en Jordania. Así que era un acuerdo entre el gobierno de Amán, en Jordania, y Ansar Allah. Eso fue exactamente lo que hice yo el año pasado, cuando fui a Yemen. Tienes que volar a Amán y luego pasar por una operación logística bastante compleja. Solo te dan la tarjeta de embarque en el aeropuerto de Amán, y allí tomas un vuelo de Yemen Airways desde Amán hasta Sanaa. Y al volver, lo mismo, exactamente igual. Es la única manera de entrar o salir a través de Amán. Fue cuando los israelíes bombardearon el aeropuerto y destruyeron todos los aviones de Yemen Airways. Ahora no tienen ni un solo avión, así que están intentando comprar algunos. Probablemente podrían comprarlos a Irán, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó hace solo unos días? Algo que empezó hace apenas unas semanas. Irán, de hecho, rompió el bloqueo porque envió un vuelo de Mahan Air desde Teherán a Sanaa para recoger a la delegación yemení invitada a asistir a los ritos funerarios del Ayatollah Khamenei en Irán. Y hace solo unos días estaban de regreso. Muchos de esos miembros, junto con otros yemeníes que estaban en Irán por distintos motivos. El avión iba completamente lleno. Y mientras el avión se acercaba al aeropuerto internacional de Sanaa, los saudíes bombardearon la pista. Y el piloto, un iraní, hizo una maniobra absolutamente impresionante. Un giro de 90 grados, casi un milagro. Viró hacia el oeste y consiguió aterrizar en el aeropuerto de Odeida, junto al Mar Rojo, cuya pista, por un milagro de Dios, había sido reparada apenas unos días antes. ¿Te imaginas si no la hubieran reparado? Habría tenido que aterrizar literalmente en el Mar Rojo. Así fue como Irán rompió el bloqueo. Bueno, la respuesta yemení fue 2 por 1. Bombardearon una base civil saudí y una base militar saudí. Y después de eso, proclamaron un bloqueo naval contra Arabia Saudí. Un asedio contra un asedio, un bloqueo contra un bloqueo. Han estado sometidos a un bloqueo durante casi 12 años. Así que eso era lo que teníamos ayer. Y claro, todo el mundo estaba desconcertado, sorprendido, esperando una conflagración total entre Riad y Sanaa, que al final no ocurrió. La información que tenemos, y quiero que me lo confirme usted, señor Zeta, según nuestras fuentes pakistaníes, es que Pakistán básicamente le dijo a Arabia Saudí que se calmara. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hiciera Arabia Saudí, sí, justo lo está confirmando, señor Zeta, exactamente, iría en contra de sus propios intereses. Y ahora, este bloqueo está oficialmente en marcha. Así que creo que más de 30 petroleros saudíes están alrededor del puerto de Yanbu porque no tienen a dónde ir. No pueden cruzar el Bab al-Mandeb porque las Fuerzas Armadas y la Marina de Yemen, los Ansar Allah, han impuesto un bloqueo y ese bloqueo sigue en vigor.
Así que esto es algo que habrá que abordar en las próximas horas y días. Pero lo más importante, de ayer a hoy, en lo que respecta a la guerra entre Estados Unidos e Irán, es la respuesta del liderazgo en Teherán. Aceptarían una pausa de 10 días, que Trump ya ha bloqueado, sin dar, por supuesto, ninguna explicación. Ninguna explicación racional de por qué vuelve a rechazar una oferta que le han puesto literalmente delante, en sus propias manos. Y claro, lo que ocurra en los próximos días, aparte de una posible gran preparación para algún tipo de operación masiva contra Irán con la ayuda de Israel, ahí ya todo puede pasar. Sería la culminación de la escalada, una escalada que no ha parado ni un solo día desde hace más de una semana. Which has been escalating non-stop for over a week now. So this is where we are at the moment. Así que este es el punto en el que estamos ahora mismo. ¿Se vislumbra un poco de racionalidad en el horizonte? Sí, la hay. Aunque Irán esté ganando tiempo, aunque Irán nunca renuncie a su control del estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo, tanto Irán como Estados Unidos saben que el factor geopolítico clave, absolutamente clave, en toda esta guerra es el estrecho de Hormuz. Y por supuesto, eso implica que los estadounidenses reconozcan que lo que tenían antes, o lo que todos tenían antes de la guerra que lanzaron contra Irán, no volverá jamás. Y cuando hablamos de la posibilidad de que de que Donald Trump declare la victoria y se retire, eso significaría admitir una derrota estratégica, algo que para alguien con un ego del tamaño de la Vía Láctea es absolutamente imposible. Milky Way-sized ego is absolutely impossible. So once again, we are in the middle of an impasse. Así que una vez más, estamos en medio de un punto muerto. Hay una vía diplomática en marcha, a través de Pakistán y Qatar, por supuesto, con aportaciones chinas en segundo plano, y diría yo, con cierta colaboración directa del liderazgo iraní, porque al fin y al cabo no tienen nada que perder. ¿Por qué? Vale, una pausa de 10 días. Bien, siempre que haya negociaciones diplomáticas. ¿Las va a haber? Es prácticamente imposible. Pero al menos, ahora el beneficio de la duda está sobre la mesa. Hay una posibilidad, muy pequeña. Muy pequeña. Y eso no cambia el hecho de que ahora tenemos un bloqueo de facto en el estrecho de Hormuz. Y por supuesto en lo que respecta al Bab el-Mandeb, el bloqueo que realmente importa. Aunque otros petroleros puedan cruzar el Bab el-Mandeb de un lado a otro, los saudíes no pueden. The Saudis cannot. This means 4.5 million plus. Esto significa que más de 4,5 millones de barriles de petróleo al día, exportados por el oleoducto este-oeste, desde el puerto de Yanbu, pasando por el Bab el-Mandeb, hacia los clientes asiáticos, quedan fuera de juego. Así que esto es, digamos, si el Bab el-Mandeb es la carta nuclear de los yemeníes, han jugado, por decirlo así, media carta nuclear hasta ahora, con la posibilidad de escalar, si por supuesto hay un ataque estadounidense masivo, especialmente contra más infraestructuras iraníes. Y algo que tuve el privilegio de confirmar con una de mis principales fuentes yemeníes, que se convirtió en amigo desde el año pasado, cuando estuve allí, me explicó por qué ahora. Todo el mundo sabía, y sabe, que bloquear el Bab el-Mandeb es una carta nuclear. Los yemeníes la estaban reservando para el último momento. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ahora solo contra los saudíes? No va contra todo el mundo. Against the Saudis. This is not against everybody. He told me because Me lo dijo porque la inteligencia yemení trabaja codo con la inteligencia iraní. Hablan entre ellos constantemente. Y una vez más, a diferencia de los absolutos idiotas de los medios estadounidenses, que dicen que Saná tiene que esperar una orden de Teherán para hacer esto o aquello, las cosas no funcionan así en la práctica. Los pocos que hemos estado realmente en Yemen, en Saná y en Saada, en mi caso, y hemos hablado con miembros del Consejo Político de Ansar Allah, son 11, si no recuerdo mal, y yo hablé con al menos 5 de ellos, nos explicaron con detalle cómo se toman las decisiones en Yemen. Es un proceso muy complejo y en el que participa todo el mundo. It's a very complicated process and involves everybody. Involves leader Abdul Malik al-Houthi, involves the political council. Esto implica al líder Abdul Malik al-Houthi, al Consejo Político y también a su Parlamento.
Solo cuando una decisión realmente trascendental pasa por esos 3 niveles, se revisa y vuelve Abdul Malik al-Houthi, entonces la ponen en práctica. Y eso fue lo que ocurrió con este asedio por asedio. Así que mi amigo me dijo sí, porque identificamos que los estadounidenses y los israelíes están preparando un ataque masivo, no solo contra nosotros, sino contra el eje de la resistencia. Y eso incluye a Irán, a Ansar Allah, a Hezbollah y a Hashd al-Shabi en Irak. En resumen, una gran ofensiva contra el eje de la resistencia. Así que este movimiento es para adelantarse a la resistencia. Y obviamente, los estadounidenses se volvieron completamente locos. Primero, porque no lo esperaban. Y segundo, porque todavía están analizando por qué no bloquearon por completo Bab al-Mandeb. Pero claro, ese no es el punto. Es algo muy concreto. Están intentando bloquear un bloqueo. Y hay un memorando de entendimiento entre Saná y Riad. Así que Riad rompió ese acuerdo con Saná al bombardear su aeropuerto. Ahora los yemeníes están perfectamente en su derecho de bloquear a los saudíes. Y esto tendrá que resolverse por la vía diplomática. Diplomáticamente. ¿Por quién? ¿Por Pakistán? No lo sabemos. Podría ser. Pero Pakistán, claro, por el momento, la situación es un poco... Pakistán fue sorprendido. Nadie esperaba este movimiento. Especialmente ayer, de repente, literalmente. Y ahora Pakistán, que tiene un pacto militar con Arabia Saudí, tiene que decirles a los saudíes, mirad, esto lo habéis buscado vosotros, y no nos arrastréis a vuestros problemas de esta manera. Este problema lo habéis causado vosotros mismos. Tenéis que intentar resolverlo por la vía diplomática. Podemos ayudaros a resolverlo diplomáticamente, pero no esperéis que mañana empecemos a bombardear Saná solo porque tenemos un pacto militar con vosotros. Es completamente absurdo. Así que creo que esto puede daros una idea de la complejidad y de lo peligrosa que es la situación. Aunque tengamos, diría yo, una salida muy estrecha, al filo de la navaja, que por el momento no está siendo aceptada por el presidente de los Estados Unidos. Señor Z, adelante, por favor. Mr. Z, take it away, please. Bueno, no podría haberlo dicho mejor. Muchísimas gracias por ese excelente análisis sobre toda la región. Pero sí tengo algo que añadir, Pepe, porque como sabe todo el público y tú también, tengo el privilegio de hablar con algunas personas muy cercanas a lo que está ocurriendo en Islamabad. Y justo antes de salir al aire, hablé con una de ellas, que de hecho tiene buena información. Me dijo que el cambio de tono por parte de Irán, ese ablandamiento de su postura tan dura, consiste en que sí van a considerar la pausa de 10 días. Sin embargo, y es un gran sin embargo muy grande, no hay promesas. El rendimiento se mide el primer día. El primer día. Si nos sentamos a la mesa y decimos que esto es una pausa de 10 días, ese mismo día hay que cumplir, sin ninguna duda. Y eso incluiría ver las sanciones. Sí, todo. Adelante, por favor. Así que esta es nuestra principal pista sobre lo que está ocurriendo en Islamabad, justo ahora, literalmente mientras hablamos. Mojtaba Khamenei, el líder supremo, entregó una carta personal para que fuera transmitida. Bueno, no sé si es una carta o un mensaje, pero el mensaje directo viene de él y cuenta con el apoyo de Pezeshkian y de toda la cúpula dirigente. Sí, se habla de una pausa de 10 días. ¿Queréis que la hagamos? De acuerdo. ¿Pero podéis cumplir? A Trump le dicen, puedes cumplir. Y ahí es donde estamos ahora. Este señor, que ocupa un cargo muy alto en nuestros círculos de inteligencia, me contó que han intentado hacerle entender esto al señor Trump a través de Asim Munir, que tiene la capacidad de hablar con él. Le han dicho, esta es tu salida, esta es tu vía de escape. Por favor, tómala. Por favor, señor Trump, tómela. Y hasta ahora, Trump, con su gran intelecto, no ha entendido que si no acepta eso, queda atrapado, completamente atrapado. No tiene a dónde ir.
Hay otra cosa que puedo añadir que creo que ya hemos comentado antes, pero quiero subrayarla de nuevo, porque viene de la misma fuente. Mientras todo esto sucede, el liderazgo iraní ha dado luz verde al desarrollo de todas las actividades económicas relacionadas con lo atómico. Sean las que sean, no lo sabemos. Se reservan el derecho, en el momento que ellos elijan, si llega ese momento desafortunado, de demostrar al mundo que tienen la capacidad atómica que los coloca en la misma categoría que Corea del Norte. Así que las cosas no pintan bien para el señor Trump. No pintan bien para el señor Trump. And this would happen if this, Si esos rumores constantes sobre una posible gran campaña estadounidense, que volvería a reiniciar la guerra, llegan a hacerse realidad, eso sería, sin ninguna duda, la luz verde. Tal y como ya expresó el presidente Pezeshkian, como insinuó el líder Mojtaba Khamenei y como ya votó el Majlis. Eso es, tendremos que reconsiderar nuestra doctrina nuclear. Y todo el mundo sabe lo que eso significa. Así que dependerá del nivel del próximo ataque estadounidense, su alcance, su intensidad y su gravedad. Y eso nos lleva otra vez a esa idea absurda de que no solo Trump, sino también algunos de sus generales del CENTCOM, creen de verdad que pueden hacer que Irán se rinda o titubee. No habrá rendición. No habrá titubeo. No hay otra forma de resolver esto que no sea mediante un proceso diplomático. Es el memorando de entendimiento, o literalmente nada. It's the MOU or literally nothing. In fact, it's the MOU as we know it at the moment. De hecho, ahora mismo tenemos el memorando de entendimiento tal como lo conocemos, el gato muerto tal como lo conocemos, o una guerra total, literalmente. ¿Y ganarán los Estados Unidos esa guerra total? No. No tienen el equipo, no tienen las armas, no tienen la inteligencia, no tienen información sobre el terreno, no tienen la planificación. Y además, no tienen las bases necesarias para asestar un golpe devastador a Irán. Y por si fuera poco, ¿cómo van a infligir un golpe devastador a un país donde 90 millones de personas muestran una cohesión nacional dispuestas a luchar hasta la muerte para defenderse y defender su soberanía? Es absolutamente imposible. Así que, incluso desde el punto de vista psicológico, los estadounidenses no pueden ganar nada. Pero, señor Seth, una vez más, intente grabar estos hechos básicos en la mente de un megalómano narcisista que se comporta como un niño de 4 años con una rabieta. Todos sabemos que es imposible. Pero una vez más, aquí estamos. Aquí es donde estamos. El único muy pequeño rayo de esperanza que puedo añadir a todo lo que acabas de decir, con lo que estoy completamente de acuerdo, es que este niño maniático, sin inteligencia y de hecho demente, esa es mi descripción, ha estado llamando a Asim Munir. Eso no ha parado. Sus llamadas a Asim Munir no han parado. Asim Munir por fin ha respondido, algo que creo que Larry y yo insinuamos ayer, diciendo algo así como, sí, tengo una respuesta para ti. Y la respuesta fue, como tú explicaste perfectamente, algo del tipo, de acuerdo, lo consideraremos, ¿estás listo para actuar? Y entonces hace una pausa. Trump hace una pausa, no, solo quiere hablar. E Irán dice, no más conversaciones. Así que estamos en una situación muy difícil. Y por supuesto, es imposible, teniendo en cuenta la mediocridad de la gente que le rodea, que alguien entre en el despacho oval y le diga, mira, dame 10 minutos. Necesito explicarte, punto por punto, qué está pasando en Teherán. Y por qué cualquier cosa que hagas, aparte de volver a la mesa de negociación, se te va a volver en contra. No hay nadie capaz de hacer eso. Si tuviéramos a alguien con el peso y la autoridad de uno de esos Bismarck de la historia, por ejemplo, quizá tendríamos una oportunidad, pero con este grupo de idiotas, absolutamente imposible. Y obviamente, también sabemos que Trump no escucha a nadie, solo a su propio ego y a las tácticas de estafador mafioso que aprendió de Roy Cohn. Eso es todo. Así que es un círculo vicioso. Incluso con alguien a quien claramente respeta, todos sabemos que Donald Trump respeta al general de campo Asim Munir, le llama mi general.
Asim Munir. He calls him my general. There are very, very few people in the world which enjoy. Hay muy poca gente en el mundo que pueda, ya sabes, coger el teléfono y hablar con Trump cuando quiera, y que Trump le escuche. Así que, de hecho, él es el mensajero de último recurso, tal como están las cosas. Trump no va a escuchar a nadie de Occidente. No va a escuchar a ninguno de ese grupo de líderes monárquicos absolutamente ridículos del Golfo Pérsico. Tampoco va a escuchar a China, aunque los chinos le llamaran para decirle, mira, es por el bien de la economía global que lo detengas. Los chinos simplemente están observando cómo fluye el río, viendo pasar una vez más el cadáver del enemigo. Así que lo único que podría salvarle de sí mismo es Asim Munir. Ahí es donde estamos ahora. En términos prácticos, eso es exactamente donde estamos. Totalmente de acuerdo, y lo digo por experiencia personal. He tenido el privilegio de tener esa información, estoy agradecido por ello, pero lo confirmo por completo. Ahí es donde estamos, exactamente ahí. Incluso puedo explicar a nuestra audiencia cómo hemos llegado hasta aquí. Trump estuvo llamando a Asim Munir la semana pasada, lo llamaba constantemente, y Asim Munir no respondía. Le decía, sí, te daré una respuesta. Y esperó hasta que Arachi llegó y visitó Islamabad, creo que hace 2 o 3 días, y entonces mantuvieron consultas. Pero luego Arachi dijo, espera que llegue Mumini, porque trae un mensaje para ti. Así que en el último día respondió. Dijo, de acuerdo, tengo una respuesta para ti. La respuesta es que sí, considerarán una pausa, pero tienes que actuar ese mismo día, ese día exacto. Y entonces Trump titubeó. Dijo, no, solo queremos hablar. Y la respuesta llegó enseguida, de inmediato, no. Por supuesto que no. De hecho, esto responde a nuestra pregunta sobre qué pidió Irán a cambio de aceptar la pausa de 10 días. Muy sencillo, que empiecen a cumplir sus compromisos del memorando de entendimiento desde la hora cero, literalmente. Sí. Esa es la verdad. Is think towards thing. Exacto. Y claro, en Teherán saben perfectamente que Trump no haría eso. Y están preparados. Y no van a echarse atrás. Por supuesto, están totalmente listos. Es algo que podemos confirmar, algo que sabemos, algo que hemos comprobado una y otra vez. No van a dar marcha atrás. Tienes razón. En absoluto voy a dar marcha atrás. Tuve la oportunidad de confirmarlo con mis amigos iraníes. Es exactamente lo mismo. Tienen el dedo en el gatillo. No se hacen ilusiones. Y si los estadounidenses quieren ir a una segunda ronda de guerra, que de todos modos perderán, Irán está absolutamente preparado, hombro con hombro. Sí, y además podemos decir que si eso ocurre al final de ese conflicto, sea cual sea, no habrá más bases estadounidenses. Punto. Están siendo exterminados de forma metódica en todos los frentes. De hecho, los iraníes están bombardeando las mismas bases una y otra vez, día tras día. Sí, y que serán gravemente debilitados. Sí, serán completamente destruidas, todas. Por lo visto, de unas 20 bases, como mucho 4 siguen siendo relativamente operativas. Sí, mi información confirma lo mismo. Además, me dicen que algunas facciones del liderazgo iraní, cercanas a Mojtaba, en realidad quieren que eso ocurra, que este tipo reanude las hostilidades para poder terminar el trabajo. Quiero decir, esas son sus propias palabras, no las mías. Pueden terminar el trabajo más rápido. Más rápido, sí, totalmente. Sí. Quiero decir, he oído esto hace apenas, un par de horas de mis homólogos pakistaníes.
que algunas personas cercanas a Mojtaba dicen, no queremos que este tipo acepte esta postura más suave por nuestra parte. Queremos que adopte la postura dura para poder terminar el trabajo ahora. Ahí es donde estamos, amigos. Ahí es donde estamos. Mr. Z, one last, Señor Seda, una última pregunta, que es más bien una confirmación. Según lo que usted sabe, después de hablar con los mediadores pakistaníes y del mensaje que enviaron a Riyadh, queda claro que en Riyadh entienden hasta qué punto metieron la pata. How badly they messed up. Yes, I can confirm that. Sí, puedo confirmarlo. Puedo confirmar que fueron a hablar con los pakistaníes y la respuesta de los pakistaníes fue muy clara. No vamos a meternos en esta pelea. Queremos que os retiréis. Y por todo lo que podemos ver, han seguido ese consejo, porque tienen capacidad para luchar por su cuenta. Quieren que los pakistaníes luchen, pero los pakistaníes no son tontos. Sí, puede que los pakistaníes no tengan mucho dinero, pero no se meten en guerras absurdas. Absolutely. Por supuesto. Sí, vale. ¿Cerramos ya? ¿Algún comentario final? Por favor, termina con el mensaje de que la gente debería suscribirse a nuestro canal. Entrad en Substack y haceos miembros de pago. Así recibiréis cada semana en vuestro correo todo lo que comentamos y analizamos. Y de esa forma nos apoyáis. Nosotros os traemos las noticias que los medios tradicionales no están contando, porque tienen intereses corporativos que no coinciden con la verdad. Muchos medios independientes no tienen el acceso que nosotros, con mucha suerte, sí tenemos. Además, contamos con la experiencia de personas en las que confiáis, como Pepe Escobar, Larry Johnson y otros que habéis visto en nuestro canal. Ellos deciden por sí mismos qué temas tratar. Nadie les dice lo que tienen que decir. Eso es todo lo que quería comentar. Así que, Pepe, ¿por qué no cierras tú? So that is what I have to say. Why don't you go ahead and close it then, Pepe? Thanks everybody. Cheers and tomorrow. Gracias a todos. Un saludo. Y mañana los tres, Larry, vamos a profundizar en lo que ha estado pasando desde ayer. Ayer y hoy han sido, vaya, impresionantes en cuanto a acontecimientos muy importantes. Y mañana será igual. Muchas gracias. Will be the same thing. Thanks very much. Well, See you tomorrow. tomorrow we will have actually something even. Bueno, mañana tendremos algo quizá incluso más valioso, porque esta delegación sigue en Islamabad, todavía en conversaciones. Hasta hace unas 2 horas seguían reunidos. Y tendremos la suerte y el honor de contarles lo que ha ocurrido. Así que muchísimas gracias por formar parte de nuestro canal. Muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos mañana. Adiós. Thank you very much for supporting us. We will see you tomorrow. Bye-bye.